Vamos a ver tobogán con fricción. Vamos a volver al tobogán del ejemplo anterior. Ahora la cera se raspó y ahora hay un coeficiente de fricción cinética μk. La ladera tiene justo el ángulo necesario para que el tobogán baje con rapidez constante. Deduzca una expresión para el ángulo en términos de W y μk. Este es un ejercicio clásico. Aquí está la figura. Vemos que el tobogán baja a velocidad constante. Para que eso suceda, tenemos que tener que la fuerza de fricción debe ser igual a lo componente de la acción de la gravedad en esta dirección. Tenemos que W va en esta dirección, entonces tenemos que sacar la normal, que va a ser una componente de la reacción del peso en la superficie de contacto, y esta componente también del peso en esta dirección. Vamos al diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama. Aquí está la fuerza aplicada es W. Entonces W va a tener dos componentes. W seno de alfa, que va a ser el que venza la fuerza de fricción, y W coseno de alfa, que esto nos va a dar la normal, es decir, la fuerza de reacción de la componente de este peso en esta dirección. Entonces aquí tenemos la primera ley de Newton. Como se mueve a velocidad constante, la fuerza aplicada va a ser cero. Y la tercera ley de ley, que estaba viendo aquí una reacción. Ahora, hay otra cosa importante, este ángulo alfa. Fíjense que este ángulo es este mismo. El complemento de alfa sería este. Entonces, consecuentemente, pues alfa es este mismo valor. Ahora vamos a hacer las operaciones. Vamos a poner la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Para la suma de fuerzas en X tenemos W seno de alfa, que es la componente del peso en esta dirección, menos la fuerza de fricción. Esto debe dar 0. Entonces, W seno de alfa menos μkn es igual a 0. Recuerden que esto es la fuerza de fricción. Para la suma de fuerzas en Y, la normal menos la componente del peso en la dirección normal va a ser 0. Entonces, lo que hay que hallar es el coeficiente de fricción. Despejamos μkn. μkn va a ser igual a W seno de alfa. Ahora n vale de esta ecuación, n va a ser W coseno de alfa. Se sustituye acá la n y nos queda que μk va a ser igual a seno de alfa por W entre W coseno de alfa. Se cancela la W. Esto WK. μk va a ser tangente de alfa. Sacando el inverso de la función tangente, queda que alfa va a ser arcotangente de μk. ¿De qué depende del ángulo la bajada? Depende exclusivamente del ángulo. O sea, no depende del W. W se canceló. Entonces, la fuerza de fricción solo depende del ángulo al que está el plano inclinado. Entonces, si μk es más grande, el ángulo en el cual se mueve a velocidad constante el tobogán va a ser más empinado. Esta es también una manera de encontrar los coeficientes de fricción entre superficies.